Cuando Jesús entra en tu barca, vas a pasar de una noche de fracaso a una vida de propósito. En Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 11, no es solamente la historia de una pesca milagrosa, es la historia de un hombre que estaba cansado, un hombre frustrado y probablemente decepcionado aquella noche, pero que tuvo un encuentro con Jesús que cambió completamente el rumbo de su vida. Pedro había trabajado toda la noche y no había pescado absolutamente nada. Había hecho lo que sabía hacer, había utilizado su conocimiento, había trabajado duro, pero terminó con las manos vacías aquella noche. Quizás había pasado semana antes, no lo sabemos. Y es precisamente cuando Pedro estaba viviendo su peor temporada de fracaso. Ahí Jesús apareció en su barca. Aquí vamos a encontrar verdades poderosas. Escúchame bien. Tu fracaso puede describir una temporada de tu vida, pero no tiene autoridad para definir tu propósito. Pedro pensaba que aquella mañana solamente tenía que lavar sus redes. Eso pensó él. Pero Jesús sabía que aquella mañana estaba a punto de comenzar una nueva etapa en la vida de Pedro. Número 1. Jesús puede entrar en tu barca en el momento inesperado. Lucas 5, versículo 3. Dice que Jesús entró en una de las barcas y esa barca era la de Simón Pedro. Esto parece un detalle pequeño, pero es extraordinario. Jesús no solamente encontró a Pedro, Jesús entró en su realidad, entró en su lugar de trabajo, entró en su frustración. Jesús entró en la rutina de Pedro. Jesús entró en su barca. La barca representaba mucho más que un instrumento de pesca. Era parte de la vida de Pedro. Era su oficio, era su seguridad, era aquello que él conocía. Y Jesús comenzó allí. Hay algo revelador aquí. Jesús no siempre comienza transformando tus circunstancias. A veces comienza entrando en ella misma, en tu circunstancia. Jesús no sacó a Daniel del foso de los leones, se metió con él allá en la circunstancia de Daniel, también se va a meter en la tuya. Pedro todavía estaba en la misma barca, el lago era el mismo, las redes eran las mismas, el trabajo era el mismo, pero ahora había alguien diferente en la barca. Era Jesús. Jesús estaba allí. Y cuando Jesús entra en una realidad ordinaria, puede convertirla en el escenario de algo extraordinario. Y eso está pasando contigo ahora mismo. Número 2. Jesús puede usar una barca que viene de una noche de fracaso. Pedro acababa de regresar de una noche sin resultado. Lucas 5, versículo 5, registra sus palabras. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, hay cansancio que no viene solamente del trabajo, viene de trabajar mucho y no ver resultados. Pedro no dijo, Señor, no quiero trabajar. Pedro dijo, he trabajado toda la noche y no he conseguido nada, no he tenido resultado. Hay personas que no están cansadas de luchar, están cansadas de luchar sin ver resultados. Por ejemplo, hay matrimonios así, han hablado, han intentado, han llorado, han pedido perdón, han comenzado nuevamente y después de tanto intento dicen, ya no sé qué hacer, ya no podemos avanzar, ya no podemos seguir juntos. Pero Lucas 5 nos enseña algo. Una red vacía no significa que Dios terminó contigo. Puede significar que estás a punto de aprender a depender de una palabra
diferente, distinta. Número 3. El fracaso no invalida tu experiencia, pero tu experiencia no puede limitar a Jesús. Pedro era pescador, Jesús era carpintero. Humanamente hablando, Pedro tenía experiencia en su arte de pesca, pero Jesús tenía otra especialidad en su arte de la carpintería. Por eso la instrucción de Jesús pudo parecer extraña: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro podía haber respondido: Señor, yo conozco este lago, yo conozco la pesca, yo sé cómo funciona esto, ya lo hemos intentado toda la noche, ya es de día, las condiciones no son favorables. Pero Pedro dijo: Señor, en tu palabra echaré la red. Esta frase contiene una de las grandes claves de este pasaje. Pedro dejó de obedecer lo que su resultado le estaba diciendo y comenzó a obedecer lo que Jesús le estaba diciendo. Hay momentos en los que tu experiencia dice: no funcionará, pero la palabra de Dios dice: inténtalo nuevamente, porque esta vez sí funcionará. La fe no consiste en negar la realidad. La fe consiste en reconocer que la realidad no es la autoridad final, no es la palabra final, porque cuando Dios ha hablado, esa palabra sí tiene autoridad y poder. Número 4. La obediencia de Pedro presidió al milagro. Este punto es fundamental. Jesús dio la instrucción, Pedro obedeció la instrucción. Después vino la pesca. Muchas veces queremos milagro, obediencia, pero en este pasaje encontramos palabra, obediencia, milagro. Pedro no tenía evidencia de que habrían peces, tenía una palabra y eso era suficiente para obedecer. Aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Qué harías si obedecer a Dios fuera lo único que tuvieras hoy? Porque algunas veces Dios no te dará primero una explicación, te dará una dirección. No siempre tendrás toda la respuesta, pero puedes tener suficiente luz para dar el siguiente paso. Número 5. Jesús no solamente llenó las redes, sino que cambió la percepción de Pedro en ese momento. Cuando Pedro vio lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. Lucas 5, versículo 8 dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es profundamente revelador. Pedro comenzó preocupado por los peces, terminó preocupado por su corazón. Esto nos está revelando algo, que el verdadero milagro no fueron solamente los peces. El verdadero milagro fue que Pedro vio quién estaba en la barca y cómo estaba su corazón. Cuando reconoció quién era Jesús, también comenzó a verse a sí mismo de otra manera. La presencia de Jesús produce una revelación. Cuando descubres quién es Cristo, descubres quién eres tú. Pedro ya no estaba simplemente delante de un maestro, él estaba delante del Señor. Número 6. Jesús no se asustó por la condición de Pedro. Pedro dijo: soy hombre pecador. Jesús no le respondió exactamente: por eso no puedo utilizarte. Jesús le dijo: no temas, esto es extraordinario. Pedro estaba consciente de su pecado. Jesús estaba consciente de su propósito. Pedro estaba mirando su condición. Jesús estaba mirando su futuro. Hay una diferencia entre cómo te ves tú y cómo te ve Dios. Pedro decía: soy pecador. Jesús estaba diciendo: serás pescador de hombres. Pedro estaba pensando en su pasado. Jesús estaba hablando de su futuro. Número 7. El milagro no era el destino, era la puerta al propósito.
El milagro ocurrido allí era la puerta que se estaba abriendo para que Pedro entrara a una nueva dimensión. Aquí encontramos uno de los puntos más importantes del pasaje. Jesús no hizo el milagro simplemente para que Pedro tuviera una gran pesca. El milagro tenía una finalidad mucho mayor. Lo encontramos en Lucas 5, versículo 10. Desde ahora serás pescador de hombres. En otras palabras, Pedro, no te traje hasta aquí solamente para llenar tus redes de peces. Te traje para cambiar tu misión. La pesca fue un milagro, pero el llamado fue mucho mayor. Esto nos enseña algo poderoso, importante y extraordinario. Dios puede utilizar una bendición temporal para revelarte un propósito eterno. Pedro quería peces, Jesús quería a Pedro. Pedro estaba pensando, ¿cuántos peces puedo sacar? Jesús estaba pensando, ¿cuántas vidas puedo alcanzar a través de ti? Número 8. Jesús no solamente cambia lo que tienes, cambia para que vives tú como persona. Lucas 5, versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Este es el verdadero final de la historia. No termina con las redes llenas, termina con discípulos siguiendo a Jesús. Porque el propósito del milagro nunca fue que Pedro se enamorara de los peces, fue que Pedro se enamorara de Jesús, que Pedro se enamorara del llamado y se convirtiera en discípulo de Jesús. Hay personas que quieren la provisión, pero no el propósito, la bendición, pero no la responsabilidad, el milagro, pero no el discipulado, la respuesta, pero no la transformación. Pero Jesús no quiere solamente llenar tus redes hoy, quiere transformar tu vida a partir de este día. Ahora bien, quiero revelarte algo poderoso para tu vida y que la puedas aplicar en este maravilloso día. Número 1, Pedro estaba cansado. Número 2, Jesús entró en su barca. Número 3, Jesús habló. Número 4, Pedro obedeció. Número 5, las redes se llenaron. Número 6, Pedro reconoció quién era Jesús. Número 7, Jesús quitó su temor. Número 8, Jesús reveló su propósito. Número 9, Pedro dejó atrás lo que él conocía o lo conocido. Número 10, Pedro comenzó a seguir a Jesús. Ahora bien, esto significa que el milagro de Lucas 5 no fue simplemente una pesca sobrenatural, fue una reconstrucción completa de la vida de Pedro. Eso fue lo que pasó en Lucas capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11. Ahora bien, ¿qué representa tu barca? Es la gran pregunta. Óyeme bien, la pregunta ahora no es solamente ¿qué pasó con Pedro? La pregunta es, ¿qué representa mi barca? Tu barca puede representar hoy muchísimas cosas. Por ejemplo, puede representar tu matrimonio, puede representar tu familia, puede representar tu profesión, puede representar tu ministerio, puede representar tus proyectos, puede representar tu economía, puede representar tus sueños, también una relación que necesita reconstrucción, también una etapa de tu vida que parece haber fracasado. Ahora, quizás estás diciendo hoy, he trabajado duro, he trabajado hace años, hace meses, hace semanas, he trabajado toda la noche y no he logrado absolutamente nada. Pero Jesús todavía puede entrar hoy a tu barca, a tu vida, a esa situación que estás viviendo. Hay matrimonios que están viviendo una noche oscura, una noche terrible. Están viviendo una temporada bastante difícil. Noche de redes vacías. Han intentado todo. Han intentado perdonar, comenzar. Y después de tantos intentos, alguien termina diciendo, ya no vale la pena seguir luchando. Pero Lucas 5 nos obliga a hacer una pausa.
porque una temporada de fracaso no necesariamente significa que el matrimonio terminó. Puede significar que necesitan escuchar una palabra diferente, entrar mar adentro y aprender nuevas formas de relacionarse. No se trata de repetir exactamente lo mismo esperando resultados diferentes. Se trata de permitir que Cristo entre nuevamente en esa barca y transforme la manera de navegar. Un matrimonio en crisis no es necesariamente un matrimonio terminado, es un matrimonio que necesita ser reconstruido. Aquí aparece una conexión profunda con Pedro. Jesús no descartó una barca porque había regresado con las redes vacías. La volvió a utilizar la misma barca que había regresado con las redes vacías. 3 preguntas para ti, para que reflexiones en este día. Número 1, ¿qué área de tu vida está llena de redes vacías? ¿Dónde estás experimentando cansancio, frustración y fracaso hoy? Número 2, ¿estás dispuesto a obedecer aunque todavía no vea resultado? Escúchame bien, porque Pedro tuvo que lanzar las redes antes de ver los peces. Pregunta número 3, ¿estás buscando solamente un milagro o estás dispuesto a recibir un propósito? Porque Jesús quería hacer algo mucho más grande que darle peces a Pedro. Lucas 5 comienza con un hombre lavando las redes vacías que toda la noche había pescado, con un hombre frustrado, con un hombre cansado, un hombre fatigado. Pero termina con un hombre siguiendo a Jesús. Termina con un hombre convirtiéndose en discípulo. Termina con un hombre lleno de gloria, porque él dijo, si esto lo hizo en un momento, lo hará mucho más. En este tiempo que comenzaré a caminar con él, veré tantos milagros y yo sé que mi vida va a comenzar mucho mayor. Lucas comienza con fracaso, pero termina con propósito. Comienza con cansancio, pero termina con llamado. Comienza con una barca utilizada para pescar y termina con esa misma barca convirtiéndose en el escenario donde Jesús transformó la vida de Pedro. Y esta es la gran revelación. Tu barca puede estar llena de redes vacías, pero si Jesús está en ella, todavía no ha terminado tu historia. Quizás hoy estás mirando tus redes. Jesús está mirando tu propósito. Quizá tú estás contando lo que perdiste. Jesús está preparando lo que vas a construir. Quizá tú estás diciendo, esto no funciona, esto no funcionó. Y Jesús está diciendo, boga mar adentro, profundiza más, sigue trabajando más, sigue operando más, pero ahora hazlo conmigo, ahora hazlo con mi presencia. No porque el pasado haya sido diferente, sino porque ahora Jesús está contigo en la barca, está contigo en la vida, está contigo en tu matrimonio, está contigo en tu profesión, está contigo en la economía, está contigo con tus hijos. Óyeme bien, no confundas una red vacía con una vida sin propósito. A veces Jesús permite que tus redes se vacíen para enseñarte que tu futuro no depende de lo que puedes pescar, sino de a quién permites entrar en tu barca. Así es, querido. Hoy no necesitas solamente que Jesús llene tus redes. Necesitas preguntarte, Jesús, ¿estás realmente en mi barca, en mi profesión, en mi economía? Si no estás, entra. Porque cuando Jesús entra en tu barca, el fracaso se convierte en aprendizaje. El cansancio se convierte en dependencia. La obediencia abre las puertas al milagro. El milagro se convierte en el comienzo de un propósito eterno, divino y mucho mayor. No abandones la barca demasiado pronto. Quizás aquello que tú consideras el final de una noche de fracaso, Dios lo está utilizando como el comienzo de tu llamado poderoso. Así que Dios te bendiga poderosamente.